El reino Metazoos, en terminología griega, o Animalia en la latina, incluye todos los organismos pluricelulares formados por células eucariotas de tipo animal sin pared celular. Comparten también el hecho de tener nutrición heterótrofa y son estudiados por una ciencia biológica llamada zoología. Es el reino con mayor diversidad de especies, abarcando unos 30 filos o troncos distintos, de los que aquí solo veremos los mayoritarios. Existe una clasificación artificial de los animales que los divide en invertebrados y vertebrados, y aunque no tiene valor taxonómico nos servirá para organizarlos. El único rasgo que comparten todos los invertebrados es la carencia de un endoesqueleto formado por huesos. En este grupo se incluyen 8 filos principales. Los poríferos o esponjas son los animales más primitivos, en los que aún no hay órganos bien diferenciados. Carecen de un sistema nervioso organizado, son acuáticos y fijos. Su cuerpo tiene forma de saco, con las paredes perforadas por pequeños poros, presentando un orificio mayor llamado ósculo. La pared del cuerpo está formada por 2 capas de células, por lo cual se dice que son diblásticos. Un ectodermo externo y un endodermo interno, el cual tapiza el hueco interior del animal llamado cavidad atrial. Entre ambas capas hay una sustancia gelatinosa denominada mesoglea, que contiene células nerviosas, reproductoras, etc., así como los elementos del endoesqueleto, espículas calcáreas o silíceas o fibras proteicas según los grupos. Tienen alimentación filtradora, ya que las células del endodermo, llamadas coanocitos, presentan un flagelo con el que crean corrientes de agua que entran por los poros y salen por el ósculo. Los nidarios o celentéreos, aunque más evolucionados que las esponjas, son también acuáticos y diblásticos, si bien ya tienen órganos desarrollados y movilidad. El cuerpo presenta simetría radial y forma de saco, con una cavidad interna llamada cavidad gastrovascular, que comunica con el exterior por un único orificio boca-ano rodeado de tentáculos. La pared está formada por 2 capas, ectodermo y endodermo, separadas por una mesoglea. En el ectodermo hay unas células especiales, los nidoblastos, dotadas de un aguijón con el que inoculan un líquido venenoso para capturar las presas, ya que se trata de animales carnívoros. Lo más destacado de estos seres es su ciclo biológico llamado metagénesis, en el que alternan 2 generaciones, el pólipo y la medusa, el primero de los cuales se reproduce asexualmente por escisión para formar medusas, mientras que éstas lo hacen sexualmente para dar pólipos. Las principales características del pólipo son tener la boca-ano en posición superior, llevar en el extremo opuesto del cuerpo un disco de fijación, pues vive de forma sedentaria, y tener la mesoglea poco desarrollada, además de la reproducción asexual ya comentada. La otra forma es la medusa, que tiene la boca-ano en posición inferior. Su cuerpo presenta 2 partes, una umbrela superior y un manubrio inferior, se desplaza activamente nadando mediante contracciones de la umbrela, la mesoglea está muy desarrollada en la región de la umbrela y se reproduce sexualmente como ya dijimos. Algunos grupos forman colonias de pólipos, existiendo incluso diferentes tipos de estos especializados en funciones distintas, que presentan un esqueleto de carbonato cálcico como los corales y las madréporas, cuya acumulación en mares tropicales da lugar a la formación de arrecifes coralinos. Los platelmintos son los llamados gusanos planos. Tienen un cuerpo alargado, blando, ya que carecen de esqueleto, y simetría bilateral, frente a la radial de los celentéreos. Son ya triblásticos, puesto que el cuerpo del adulto se forma a partir de 3 capas de células del embrión, ectodermo, mesodermo y endodermo, y muy sencillos estructuralmente. Se diferencian 3 clases de platelmintos. Los turbelarios son acuáticos, de vida libre, como por ejemplo las planarias, así llamadas por su cuerpo aplanado. Los trematodos son todos parásitos y presentan ciclos de vida complejos. Un ejemplo es la duela del hígado. Los cestodos son también parásitos, con el cuerpo muy modificado por su adaptación a este tipo de vida, ya que han perdido casi todos los aparatos y sistemas que no necesitan, como el digestivo, el nervioso o el circulatorio. El ejemplo típico son las tenias o solitarias. Su cuerpo consta de una cabeza llamada escólex, con ganchos y ventosas, a partir de la cual se forman anillos planos denominados proglótides, que contienen los órganos reproductores.
Los nematelmintos o nematodos son los llamados gusanos cilíndricos, con cuerpo sin segmentar. Aparte de ser triblásticos, como todos los restantes filos, y con simetría bilateral, son también pseudocelomados, puesto que presentan una cavidad general del cuerpo llamada pseudoceloma, que se forma durante el desarrollo embrionario entre el mesodermo y el endodermo, y que permite la existencia de órganos internos huecos en el cuerpo. Carecen de esqueleto. Unos nematodos son de vida libre y otros parásitos, como la triquina o las lombrices intestinales. Los anélidos son los gusanos anillados, ya que presentan el cuerpo dividido externamente en anillos o metámeros. Además de ser triblásticos y presentar simetría bilateral, son celomados, como lo son todos los demás grupos que veremos a continuación, ya que la cavidad general del cuerpo es un verdadero celoma, formado en el interior del mesodermo con la misma función que el pseudoceloma de los nematodos. Todos los anélidos carecen de esqueleto, aunque algunos se fabrican tubos de carbonato cálcico en cuyo interior viven. Los anillos externos del cuerpo se corresponden con la repetición interna a lo largo de los metámeros de ciertos órganos como los ganglios del sistema nervioso, los vasos laterales del aparato circulatorio, los órganos excretores o las gónadas. Esta propiedad se llama metamería y es típica de este grupo. Además, el cuerpo puede tener externamente unos pelillos duros quitinosos llamados sedas o quetas, con distribución metamérica, que sirven para distinguir las tres clases de anélidos existentes. En los oligoquetos, las quetas son escasas y cortas. Se trata de animales de vida libre y parcialmente adaptados al medio terrestre, aunque requieren mucha humedad. El ejemplo más conocido son las lombrices de tierra. Los poliquetos tienen muchas y largas quetas, son acuáticos y algunos se fabrican un tubo protector. Los hirudíneos o aquetos no tienen quetas, muchos de ellos son parásitos como las sanguijuelas, de alimentación hematófaga. Los moluscos son animales con cuerpo blando, aunque protegido por una concha de carbonato cálcico. Tienen simetría bilateral, si bien algunos la pierden por una torsión de una parte de su cuerpo. Son triblásticos y celomados, carecen de metamería y su cuerpo presenta tres partes. Una masa visceral, en la que están contenidos los órganos internos, un pie musculoso en posición ventral y un manto, que es un repliegue doble que envuelve dorsalmente a la masa visceral. Entre el manto y la masa visceral queda un hueco llamado cavidad paleal, que habitualmente tiene función respiratoria. El manto segrega la concha, que suele ocupar una posición externa, aunque en algunos grupos se introduce dentro del cuerpo y en otros falta por completo, y que puede estar formada por una o dos piezas, llamadas en este caso valvas. La mayoría de los moluscos presenta una estructura en la boca denominada rádula, una especie de lengua con filas de dientecillos quitinosos que utilizan para raspar el alimento. Existen hasta 7 clases de moluscos, que se diferencian principalmente por las características del pie y la concha, destacando 3 mayoritarias. Los gasterópodos tienen un pie ensanchado con función locomotora. La cabeza tiene órganos sensoriales, tentáculos y ojos, y la concha presenta una sola pieza. Unos son acuáticos y otros terrestres, aunque de ambientes húmedos. En algunos grupos, la masa visceral sufre un fenómeno de torsión que provoca que la concha también aparezca enrollada en espiral. Destacan en esta clase los caracoles terrestres y marinos con la concha en espiral, las babosas con la concha embutida en el manto o incluso ausente, las lapas, etc. En los pelecípodos, bivalvos o lamelibranquios, el pie tiene forma de hacha y lo usan sobre todo para enterrarse en los fondos arenosos, ya que todos son acuáticos. No tienen una cabeza diferenciada, es decir, son acéfalos. La concha consta de 2 valvas y las branquias tienen aspecto laminar. Se alimentan por filtración. Pertenecen a esta clase los mejillones, las ostras, las vieiras, las almejas, etc. Los cefalópodos presentan el pie muy desarrollado por delante de la cabeza, formando 8 o 10 tentáculos provistos de ventosas y un sifón que utilizan para desplazarse mediante propulsión a chorro. Son todos marinos, carnívoros y muy activos, presentando un cerebro y unos ojos muy complejos. Unos tienen concha externa, como el Nautilus,
otros interna, como los calamares y las sepias, y otros carecen de ella, como los pulpos. Los artrópodos constituyen el filo más importante de animales, tanto por la cantidad de especies que incluye como por su gran variedad, lo cual les permite vivir adaptados a todos los modos de vida, terrestres, acuáticos, voladores, parásitos, etc. Tienen simetría bilateral, son triblásticos y celomados, y presentan metamería, aunque no es tan visible como en los anélidos. En este grupo se encuentran los sistemas nerviosos y órganos sensoriales más desarrollados de casi todos los invertebrados. Todos tienen en común la presencia de un exoesqueleto rígido de quitina, que les protege de la desecación y que está formado por piezas articuladas, incluidos los apéndices, patas, antenas, piezas bucales, etc. Precisamente el nombre del filo deriva de esta característica, patas articuladas. Como consecuencia de la presencia del exoesqueleto, el crecimiento no se produce de forma continua, sino a saltos mediante mudas. En muchos grupos de artrópodos, el desarrollo va acompañado de una metamorfosis, cambio más o menos profundo por el cual el animal joven se transforma en el adulto, ya que en el momento del nacimiento es distinto a él. Se puede tratar de una metamorfosis sencilla, cuando el joven es muy similar al adulto, o compleja, cuando la larva necesita un profundo cambio para convertirse en el adulto. La metamería que comparten con los anélidos parece indicar que el origen evolutivo de los artrópodos se situaría en algún grupo de gusanos anillados, como parece demostrar la existencia de unos animales singulares llamados onicóforos, con caracteres intermedios entre una lombriz y un miriápodo. Según el tipo y número de apéndices se distinguen 4 grandes grupos de artrópodos. El cuerpo de los arácnidos está formado por 2 regiones, un cefalotórax anterior obtenido de la fusión de la cabeza y el tórax y un abdomen posterior. Como apéndices presentan un par de quelíceros y otro de pedipalpos en el cefalotórax y 4 pares de patas marchadoras. En el cefalotórax llevan también varios ojos simples u ocelos. No tienen ni antenas ni mandíbulas. Los principales órdenes de esta clase son los 3 siguientes. Los aranéidos son las arañas. Tienen un abdomen globoso insegmentado que en su parte final ventral presenta unas glándulas de la seda, productoras de esta sustancia con la que construyen trampas de caza y nidos. En los quelíceros desembocan unas glándulas venenosas. En los escorpiones el abdomen es segmentado y en su extremo distal tiene una uña comunicada con una glándula venenosa. Los pedipalpos acaban en una pieza prehensora. Los ácaros presentan fusionado el cefalotórax y el abdomen. Muchos son parásitos, como las garrapatas y el arador de la sarna. Los miriápodos constituyen una categoría no taxonómica de artrópodos que comparten un cuerpo formado por 2 partes, una cabeza con 2 antenas, mandíbulas y en algunos casos ojos simples u ocelos, y un tronco alargado y segmentado con patas locomotoras. Dentro de este grupo se incluyen 4 clases, siendo una de las 2 principales la de los quilópodos o ciempiés, como las escolopendras, que llevan un par de patas por segmento, las del primero convertidas en unas uñas venenosas para cazar las presas, puesto que son carnívoros. La otra clase es la de los diplópodos o milpiés, con 2 pares de patas por segmento y la posibilidad de enrollarse para defenderse de sus depredadores, ya que son herbívoros. Los crustáceos son una clase muy heterogénea, si bien todos ellos tienen mandíbulas, 2 pares de antenas, son acuáticos, aunque algunos se han adaptado parcialmente al medio terrestre, como las cochinillas de humedad, y sus apéndices son birrámeos, es decir, tienen 2 ramas. La mayoría presentan el cuerpo dividido en 2 regiones, un cefalotórax anterior y un abdomen posterior. Esta clase incluye numerosos órdenes que se suelen agrupar en 2 categorías. Los crustáceos superiores pertenecen al orden Decápodos, caracterizados por tener 10 patas en el cefalotórax y 2 apéndices en cada segmento abdominal salvo en el último. Unos son nadadores y otros marchadores. A este orden pertenecen los cangrejos de mar y de río, las nécoras, los camarones y quisquillas, las gambas
las langostas, langostinos, bogavantes, etc. Dentro del grupo de los crustáceos inferiores se hallan la mayoría de los órdenes, muchas de cuyas especies forman parte del plancton. Pueden citarse los percebes, los balanos, las pulgas de agua, etc. Los hexápodos o insectos presentan el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. La cabeza lleva dos antenas, dos ojos compuestos y varios ocelos, así como el aparato bucal, formado por las mandíbulas y varios apéndices al servicio de la alimentación. Existen distintos tipos de aparatos bucales adaptados a diferentes tipos de alimentación. El tórax está constituido por tres anillos indistinguibles, cada uno con un par de patas. En total tienen 6 patas, de donde deriva su nombre hexápodos, y los dos últimos, salvo en algunos grupos, con un par de alas. En total tienen 2 pares de alas. El abdomen está segmentado externamente y no lleva apéndices, salvo los últimos segmentos que presentan algunos, normalmente relacionados con la reproducción, como por ejemplo el ovopositor u oviscaptor de muchas hembras. Presentan un sistema nervioso complejo. Es la clase de animales con más especies vivas. Incluye numerosos órdenes que se diferencian por las alas, los aparatos bucales y el tipo de metamorfosis, destacando los siguientes. Los tisanuros constituyen uno de los 4 órdenes más primitivos de insectos, caracterizados porque nunca han presentado alas a lo largo de toda su historia evolutiva. A este orden pertenecen los pececillos de plata. Los coleópteros presentan el primer par de alas transformado en unos élitros endurecidos. Tienen un aparato bucal masticador y metamorfosis compleja. Abarca este orden todo tipo de escarabajos. Los lepidópteros tienen las alas cubiertas por minúsculas escamas que les permiten adoptar vistosos diseños de colores. Presentan una metamorfosis compleja. Aquí se incluyen las mariposas diurnas y las polillas nocturnas. Los ortópteros tienen el primer par de alas parcialmente endurecido y el último par de patas adaptado al salto. Su aparato bucal es masticador y su metamorfosis sencilla. Abarcan los saltamontes, las langostas, los alacranes cebolleros, los grillos, etc. Los dípteros se llaman así por tener un solo par de alas, ya que el posterior se ha atrofiado, convirtiéndose en unos balancines estabilizadores del vuelo. Tienen metamorfosis compleja y un aparato bucal chupador-lamedor, picador o masticador. A este orden pertenecen las moscas, los mosquitos, los tábanos, etc. Los hemípteros comparten un primer par de alas con su mitad anterior endurecida y la posterior membranosa, una metamorfosis sencilla y un aparato bucal picador que utilizan para alimentarse de jugos vegetales o animales, sangre, ya que todos son parásitos. En este orden se incluyen las chinches parásitas de plantas y animales, las cigarras, los pulgones, etc. Los odonatos son las libélulas y los caballitos del diablo, que vuelan con gran habilidad gracias a sus 2 pares de alas membranosas. Presentan metamorfosis compleja y un aparato bucal masticador que utilizan para cazar a sus presas, dado que son carnívoros. En los mantodeos se incluyen las mantis religiosas con metamorfosis sencillas, primer par de alas similar al de los ortópteros, aparato bucal masticador y primer par de patas convertido en unas pinzas prensiles que emplean para atrapar a sus presas. El orden Isópteros está formado por las termitas o termes, insectos con un complejo sistema social de castas donde pueden distinguirse los individuos fértiles, las reinas y los reyes, y los estériles, las obreras y los soldados. El orden Hymenopteros comparte con los isópteros una similar organización en castas de sus colonias, con reparto del trabajo y cuidado especial de las crías. A este orden pertenecen las hormigas, las abejas y las avispas. A pesar de su aspecto primitivo, los equinodermos constituyen el filo de invertebrados más próximo evolutivamente a los cordados. Son todos marinos, triblásticos, celomados y presentan simetría pentarradiada o pentámera, con el cuerpo dividido en 5 partes idénticas. Tienen un endoesqueleto formado en la mayoría por placas de carbonato cálcico, que pueden estar soldadas o articuladas. Además, suelen llevar púas.
Destaca en ellos una desarrollada capacidad de reproducción asexual por regeneración, pudiendo volver a formar partes del cuerpo perdidas. Su carácter más típico es el aparato ambulacral, un sistema de conductos que recorren internamente el cuerpo y de los cuales nacen unas dilataciones llamadas pies ambulacrales que salen al exterior a través de poros de las placas del esqueleto. Por los conductos y los pies circula agua marina. Este aparato sirve tanto para la locomoción como para la distribución de sustancias, ya que no tienen un aparato circulatorio diferenciado, y en algunos casos también para la respiración y la captura de presas. Existen 5 clases principales de equinodermos. Los equinoideos son los erizos de mar. Tienen un caparazón globoso formado por placas soldadas y cubierto de largas y afiladas púas. Se alimentan de algas que trituran con un sistema exclusivo de mandíbulas denominado linterna de Aristóteles. Los crinoideos son los llamados lirios de mar. Los asteroideos son las estrellas de mar. Tienen 5 brazos en posición radial, móviles, ya que las placas de su esqueleto están articuladas. Son carnívoras y se alimentan principalmente de moluscos bivalvos, cuya concha abren con los brazos, vertiendo dentro de ella el estómago para digerir a la presa. Los ofiuroideos son las ofiuras o estrellas serpientes. Son similares a los asteroideos, pero con los brazos muy largos. Los holoturioideos son las holoturias, pepinos de mar o cohombros. Presentan el cuerpo alargado y blando, ya que el esqueleto está formado por espículas calizas sueltas distribuidas por la piel. El Filocordados está formado por animales triblásticos y celomados, dotados de simetría bilateral. Su característica más típica es presentar en algún momento de su vida un esqueleto interno constituido por una varilla rígida de posición dorsal llamada notocorda. Al contrario que en todos los invertebrados, el sistema nervioso ocupa una posición dorsal y el corazón una posición ventral. En este filo se incluyen 2 subfilos. El subfilo Procordados está integrado por 2 clases. La clase Cefalocordados está constituida por los anfioxos, con aspecto de pequeños pececillos en los cuales la notocorda permanece durante toda la vida. La clase Urocordados o tunicados son las ascidias, en las cuales la notocorda solo existe en las larvas, ya que desaparece en los adultos. En los animales del subfilo vertebrados, la notocorda es sustituida durante el desarrollo embrionario por una columna vertebral, formada por piezas óseas articuladas denominadas vértebras. Además de esa, los vertebrados presentan las siguientes características distintivas. El esqueleto incluye tanto huesos como cartílagos. El sistema nervioso central consta de un encéfalo y una médula espinal, el primero protegido por el cráneo y la segunda por la columna vertebral. El cuerpo está recubierto por una estructura protectora y sensorial, el tegumento o piel, que presenta distintas formaciones diferenciadas en los diversos grupos, escamas, plumas, pelos, etc., por lo que se suele hablar más correctamente de sistema tegumentario. El subfilo vertebrados comprende 6 clases. Los ciclóstomos son vertebrados de cuerpo pisciforme y acuáticos, que poseen una boca circular y carecen de mandíbulas y de extremidades pares. Aquí se incluyen las lampreas y los mixines. Los peces son vertebrados de todo tipo de medios acuáticos. Tienen mandíbulas, la inferior de ellas móvil, y extremidades de tipo aleta, 4 de ellas pares y otras impares, que junto con su forma fusiforme favorecen su locomoción en el agua. Respiran mediante branquias. Hay 2 grandes grupos de peces. Los condrictios o peces cartilaginosos presentan un endoesqueleto cartilaginoso, dentículos dérmicos en la piel, hendiduras branquiales no protegidas y carecen de vejiga natatoria. Aquí se incluyen los tiburones, los peces martillo, las rayas, los torpedos, las mantas, etc. Los osteictios o peces óseos presentan un esqueleto óseo, escamas en la piel, vejiga natatoria y las branquias protegidas por un hueso especial llamado opérculo.
A este grupo pertenecen la mayoría de los peces, como el celacanto, considerado un fósil viviente y perteneciente al grupo de los sarcopterigios, peces con aletas carnosas situados en la línea evolutiva de los anfibios. Los esturiones, también con una gran antigüedad, los salmones y las truchas, las sardinas y los boquerones, las platijas, rodaballos y lenguados, estos tienen un cuerpo aplanado y llevan los dos ojos situados en el mismo lado. Los caballitos de mar, cuyos machos incuban los huevos en una cámara especial que poseen en su vientre, etc. Los anfibios son los primeros vertebrados que colonizaron el medio terrestre, aunque todavía dependen del agua para la reproducción, puesto que tienen fecundación externa. Presentan una piel desnuda que se mantiene continuamente húmeda gracias a numerosas glándulas mucosas. Tienen ya extremidades de tipo quiridio o pata, aptas para desplazarse por tierra. Tienen desarrollo indirecto, ya que de los huevos nacen larvas sin patas y acuáticas que respiran por branquias, experimentan una metamorfosis para convertirse en los adultos terrestres con patas y pulmones. En esta clase se incluyen dos órdenes. En el orden Urodelos, los adultos conservan la cola. Se incluyen aquí las salamandras y los tritones. En el orden Anuros, los adultos carecen de cola. A este orden pertenecen las ranas y los sapos. Los reptiles son vertebrados totalmente terrestres. Sus patas no están muy desarrolladas, por lo que se desplazan básicamente arrastrándose sobre el vientre. Tienen una piel muy seca, casi sin glándulas, pero protegida por escamas que evitan la desecación. La mayoría suelen ser carnívoros. Como su reproducción también se realiza por completo en el medio terrestre, han desarrollado unas adaptaciones fundamentales. Los huevos presentan una cáscara dura y coriácea, y en su interior aparece una bolsa llamada amnios, llena de líquido amniótico, de composición similar a la del agua marina, que envuelve y protege al embrión en desarrollo. Se distinguen 4 órdenes principales de reptiles. Los quelonios son los más primitivos, carecen de dientes y presentan el cuerpo cubierto por un caparazón muy duro soldado al esqueleto. Incluyen las tortugas y los galápagos. Los saurios presentan 4 patas iguales y la boca con dientes. A este orden pertenecen los lagartos, las lagartijas, los varanos, las salamanquesas y los camaleones. Los ofidios no tienen patas, y en ellos los párpados se han soldado convirtiéndose en una membrana transparente. Aquí se incluyen todo tipo de serpientes, víboras, cobras, etc. Los crocodilianos son los mayores reptiles y los más evolucionados. Abarcan los cocodrilos, los caimanes, los gaviales, etc. Las aves constituyen una clase muy homogénea, ya que todas sus características distintivas derivan de su adaptación al vuelo. Entre esas características destacan las siguientes: extremidades anteriores transformadas en alas, cuerpo cubierto de plumas, si bien éstas surgieron como una necesidad de la termorregulación. Para disminuir el peso corporal, los huesos son huecos y los pulmones presentan unas expansiones llenas de aire llamadas sacos aéreos. Las mandíbulas carecen de dientes y están cubiertas por un pico córneo. Las patas presentan escamas similares a las de los reptiles. Presentan temperatura corporal constante, homeotermia, frente a los anteriores grupos de vertebrados y a todos los invertebrados, que son poiquilotermos. Esto era lo que antiguamente se llamaba animales de sangre caliente y de sangre fría, respectivamente. Todas las aves son ovíparas y se clasifican básicamente por la forma del pico y las patas, lo cual está condicionado por su tipo de alimentación y de locomoción. Existen numerosos órdenes, como por ejemplo el orden Passeriformes, son los llamados pájaros, es el orden que incluye mayor número de especies. El orden Rapaces, cazadoras y carnívoras, unas diurnas y otras nocturnas, como las águilas, los halcones, los búhos, las lechuzas, etc. El orden Estrutioniformes, aves de gran tamaño, con las alas atrofiadas y corredoras, como las avestruces, los ñandúes, los emúes, etc. El orden Psittaciformes, con los dedos agrupados de 2 en 2 y oponibles para trepar por los árboles, como los papagayos, los periquitos, los loros, las cacatúas, etc.
Los mamíferos constituyen la clase de animales con mayor éxito evolutivo, debido a las siguientes características que también sirven para distinguirlos. La piel presenta pelos y glándulas sudoríparas que contribuyen a la homeotermia. Las hembras poseen glándulas mamarias que producen un líquido nutritivo para alimentar a las crías. El sistema nervioso alcanza el máximo grado de desarrollo de todo el reino animal. La mayoría son vivíparos, desarrollándose el embrión dentro del cuerpo materno en vez de hacerlo en un huevo. Eso confiere una doble ventaja al embrión: está protegido y recibe los nutrientes necesarios directamente de su madre a través de una estructura llamada placenta. Los mamíferos se clasifican en 3 subclases. Los prototerios son los más primitivos y los únicos ovíparos, además de poseer un pico córneo como las aves. Esta subclase está formada solo por el orden Monotremas, con los ornitorrincos y los equidnas, que habitan exclusivamente en Oceanía. En los metaterios, el embrión no completa su desarrollo en el útero materno, debiendo finalizarlo en el marsupio o bolsa marsupial de la madre, donde se hallan las glándulas mamarias. Incluye un único orden, el de los marsupiales, donde se clasifican los canguros, koalas, etc. La subclase euterios es la mayoritaria. En estos, la cría nace totalmente formada. Esta subclase incluye numerosos órdenes, que se diferencian sobre todo por la estructura de las extremidades y la dentición, derivadas de la adaptación a su modo de vida. Algunos ejemplos de órdenes son el orden carnívoros, leones, panteras, tigres, perros, gatos, etc. El orden roedores, ratas, ratones, marmotas, etc. El orden primates, hombre, chimpancé, gorila, orangután, monos y prosimios, como los lemures. El orden quirópteros, todos los murciélagos. El orden cetáceos, ballenas, cachalotes, orcas. El orden pinnípedos, focas, morsas, etc. El orden rumiantes, caballos, cebras, vacas, bisontes, búfalos, ñus, gacelas, antílopes, ciervos. El orden proboscidios, que incluye los elefantes, etc.